Damas y caballeros, bienvenidos a On Demand, el podcast B2B de la industria audiovisual. Desde aquí, los invitamos a identificar tendencias y oportunidades que beneficiarán tanto a productores de contenido como a cadenas y plataformas. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich. Si les parece adecuado, me pueden decir Migue. Tendré el gusto de acompañarlos de manera quincenal con datos y entrevistas a académicos, especialistas e insiders de la industria. On Demand. Estamos ante un gran momento para producir y consumir documentales. Las series y largometrajes de este continente cinematográfico enriquecen los catálogos de una diversidad de plataformas y, en consecuencia, contribuyen a controlar el churn, la deserción, el éxodo de suscriptores. Comencemos por lo básico. ¿Cómo definimos al documental? Podrían leer a Domenech Font, pero están en On Demand. Aprovechemos para dialogar con productores y cineastas para desfibrar al objeto de estudio de esta edición. ¿Qué deberíamos comprender por documental? ¿Cómo delimitamos al concepto? Sobre esto dialogué con la directora Alicia Cano. Recomiendo con fervor que vean su último film, Bosco. Bueno, yo creo que la mayor diferencia tiene que ver con esto de las medidas, de medir distancias. Es como que de alguna manera la ficción, cosa que nunca hice, ni me interesa hacer por ahora, te dice estas son las cosas, ¿no? Este es el mundo. Mientras que el documental es todo el tiempo, esta es mi relación con esas cosas, esta es mi relación con este mundo. Siempre de alguna manera hay una mirada que uno tiene que estar atento y que es algo que yo aprendí a partir también de los errores, ¿no? Muchas veces cuando no fui consciente de cómo estaba mirando, después siempre me hacía ruido esa escena y no tenía otra manera. Por ejemplo, en El Bellavista me pasó, ¿no? Había una entrevista que la filmé con un lente que si hoy tuviese que volver a hacerla, la haría con otro lente, con otra distancia. También siempre una película documental es producto de una construcción, es una ficción de la realidad, entre comillas, ¿no? En la medida que hay un rodaje, hay una cámara que está metida ahí, que es una invasión impresionante, un micrófono, un sonidista, equipo, luces, eventualmente. Y una cantidad de ¿no? lecciones que vos compartís con un director de ficción. Estás decidiendo desde dónde mirar, dónde posicionar la cámara, qué filmar, qué no, qué decir, qué no, cómo construir a este personaje, ¿no? O sea, las películas de personaje vos podés construir a una mujer que es una cascarrabias y mostrás una escena y donde solo te queda esa idea, o también después la mostrás en otra situación donde en realidad se convierte en un ser humano entrañable y no hay diferencia con la ficción. Estás construyendo un personaje, estás construyendo un relato, ¿no? Y que tampoco tiene que ver con la persona. Es como que también eso son de las líneas más delicadas a trabajar en un documental, ¿no? Porque de alguna manera hay una medida de verdad que tiene que ver que, si me pongo muy burda, que en la ficción el muerto decís corte y se levanta del ataúd, en el documental no. Entonces siempre está la persona, que es algo que no podés olvidar. Pero también es cierto que esa persona en la película no es esa persona, es la imagen de esa persona, ¿no? Y es una que la está construyendo. En Brasil, Amber First, la cineasta libanesa canadiense, me contó cuánto impactaba Netflix en la producción de documentales y también lo difícil que era que se descubrieran obras ante el gran volumen de oferta de la plataforma de SVOD. As a filmmaker, and especially with documentary films, there's not a lot of avenues in which you can distribute your film, and Netflix has, a worldwide platform. So it's great that it's on there, but there's also a lot of films, so it's really hard for people to necessarily find it, and they don't really give a lot of. You don't get sales, like you don't get you never know how many people are actually watching it or not. Like I think it's a really good thing to have it on there because it's like it makes it just accessible for people, but and they pay, but I don't really know, I don't have a sense of how many people are watching it. Paso en limpio. Según la perspectiva de First, directora de Speed Sisters, los pros de estar en Netflix son que pagan bien They pay. y que vuelven a las obras accesibles. Pero la contra que manifestaba es que verdaderamente no se sabe cuánta gente mira tu trabajo. En relación a la sinergia entre plataformas y documentales, Álvaro Longoria, documentalista y productor que ha trabajado con Soderbergh, Oliver Stone, Julio Medem y Carlos Saura, Álvaro Longoria me decía lo siguiente en la edición uruguaya de los Premios Platino. Económicamente es una operación desintermediada, es decir, no tienes toda esa serie de intermediarios que se tiene normalmente en las películas que se van quedando el valor por el camino, ¿no? Yo creo que para un productor poder hablar directamente con Netflix
es quizá la mejor forma ahora mismo de producir una película, porque te saltas al estudio, a la gente de ventas, todo, y vas directo con el consumidor final, pum, haces una sola transacción y funciona muy bien. Y yo creo que poco a poco veremos más y más esto. Les recomiendo que vean The Propaganda Game de Álvaro Longoria. Ya que estábamos con un europeo, sigamos por Europa, viajemos a Barcelona. Hace horas nada más, dialogué con Álvaro Álvarez Richardelli. Con seguridad han disfrutado de su labor en la BBC. En días podrán ver por allí su nuevo trabajo sobre la adopción del Bitcoin en El Salvador. Mientras, recomiendo su documental Gaming and Me. Entre varias cosas, a Álvarez Richardelli le pregunté ¿cuál es el valor del documental? Y esto fue lo que disparó. En mi opinión, es importante que de alguna forma las cosas queden registradas y que de alguna forma haya una cierta visión, una cierta perspectiva sobre hechos reales, ¿no? Y cosas que pasan y que han pasado, para aprender entre todos y para compartir, y obviamente para que queden para la historia, ¿no? Y para que la gente pueda mirar para atrás y decir, mira lo que pasó. Y para descubrir historias que uno no sabía también, eso tiene un valor súper interesante. Y ¿no? Grandes documentales o grandes historias documentales han sido historias que la audiencia en general no sabía o no conocía para nada, pero que le han tocado de alguna forma, ¿no? Entonces yo creo que tiene un valor muy grande en el hecho de poder sacar historias que están ahí, un poco como escondidas, y regalárselas al mundo. También me respondió qué impacto han tenido las plataformas en el desarrollo del continente documental. Ha tenido una repercusión total y absoluta, ¿no? En la nueva era de oro del documental, ¿no? De los últimos años. Yo creo que el hecho de que los documentales estén ahí al alcance de quien quiera, y sobre todo que se estén haciendo de otra forma, ¿no? Se estén haciendo, yo creo que plataformas como Netflix han provocado que haya mucho más espacio para documentales y contados de una forma. Creo que cada vez más tiene más, por lo menos en estos últimos años, el tema del storytelling, ¿no? El tema de cómo contás una historia, eso está teniendo cada vez más importancia, y la gente se engancha por cómo están contadas las historias, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre Searching for Sugar Man, ¿no? No sé cómo se llama en español, pero ¿no? La historia es increíble y está genial, pero también es cómo te la cuentan y qué te dejan de contar y qué no te dejan de contar y cómo te lo cuentan. Entonces yo creo que todas esas inventivas y todas esas exploraciones que se están haciendo a nivel documental hubiesen sido imposibles sin la explosión de contenido que ha habido lugar gracias a las plataformas. Entonces yo creo que han sido cruciales a la hora de popularizar, ¿no? Documentales, y ahora un montón de gente habla, ¿no? Yo qué sé, de Tiger King o de no sé qué documental, o ahora lo de la Fórmula 1. La gente los ve y se han vuelto súper populares, y creo que las plataformas tienen muchísimo que ver en todo eso. Como saben, HBO Max cuenta con toneladas de documentales increíbles de HBO. Disney Plus con el material invaluable de Nat Geo. Star Plus con obras maravillosas de Hulu. Y Netflix tiene una cartera diversa e interesantísima de series y largos documentales. Adentrémonos aún más en el tema. Damas y caballeros, disfruten de la entrevista con Luis Zara, cineasta, productor, guionista y distribuidor de Warner Bros. En Uruguay, que a su vez dirige Trailer Films, una de las productoras más exitosas en el desarrollo, monetización y distribución tradicional y digital de documentales en América del Sur. Con vos se da como una especie de fenómeno que solo puedo comparar con la navaja suiza, porque sos productor, director y a su vez tenés una larga trayectoria como distribuidor de films de Warner en Uruguay. Entonces, creo que eso es ideal para responder qué lugar ocupa en salas el documental y cuál en las plataformas de video on demand. Hablando de la actualidad, no me voy a poner a hacer historias sobre esto, pero creo que hoy el documental está en un momento muy bueno porque, primero que nada, la producción y las tecnologías han permitido que se hagan cosas mucho más atractivas para las audiencias. Desde el momento en que las cosas son más atractivas para las audiencias, tienen más posibilidades de distribución. Y ahí hay dos maneras de distribuir, salas o plataformas en la actualidad. Hay muchas más, pero para centrarnos en esas dos que planteaste vos. La distribución en salas para el género documental solía ser muy complicado, hoy es complicado porque casi todo es complicado distribuir en salas, salvo aquellas cosas que son súper mainstream, súper masivas, donde la publicidad global lleva a que las audiencias se interesen en ir a vivir un evento
al cine, que lo lleva a salir de su casa, a hacer de todo eso una salida, a la que le dedican todo ese tiempo. El entretenimiento en la casa tiene otra lógica y ahí el documental creció muchísimo en los últimos años, principalmente empujado por las plataformas. Claramente Netflix fue un líder en eso, porque lo que hizo fue llevar historias que son muy atractivas desde el punto de vista del entretenimiento, del aprendizaje, del conocimiento, a la pantalla, y la gente se empezó a interesar y se dio cuenta que eran historias súper atractivas, súper consumibles, como una ficción, por lo que te decía al principio. Entonces es un círculo que termina cerrando. Yo creo que hoy está el documental en un momento tal vez de los más saludables para aquellos que realizamos documentales. ¿En qué ha cambiado el negocio en estos años? Yo sé que no es el ejercicio de hacer historia, pero es tan dinámico como año a año va iterando este mercado en expansión del video on demand, que quisiera que nos zambullamos en eso. ¿En qué cambió? Yo creo que lo principal que ha cambiado, a ver, este es un negocio que tiene un problema, y es que habitualmente, yo últimamente estoy muy insistente en esto, porque creo que la industria, al menos en nuestra región, lo tiene que entender. Es muy difícil analizar el negocio del audiovisual de forma aislada. La producción está relacionada con la distribución está relacionada con los gustos del consumo. O sea, la producción está relacionada con la tecnología, y la tecnología y la producción están relacionados con los costos. Y los costos están relacionados con la distribución, que es donde empezó y donde terminó este círculo que te estoy armando. ¿Por qué? Porque lo que te termine costando algo va a ser viable de hacer en la medida en la que una audiencia lo consuma y finalmente pague por eso, ya sea en una entrada de cine o en una suscripción a una plataforma. Entonces, dicho esto, lo que ha cambiado más es la forma de monetizar la producción. Antes era básicamente a través de una entrada en el cine, de lo que era el financiamiento a través de fondos, ya en un nicho un poco más pequeño y para mucho menos personas y productores, y tal vez los canales de televisión, que sus presupuestos no eran tan grandes como son los de las plataformas, básicamente por una lógica muy simple. Los canales de televisión suelen ser regionales o locales, las plataformas son globales. Por lo tanto, las plataformas lo que nos permitieron fue llegar a una audiencia masiva y global. Una vez que vos podés distribuir a nivel global, quiere decir que hay muchísimos más millones de personas dispuestas a ver tu contenido. Si hay muchas más millones de personas dispuestas a ver tu contenido, vos podés hacer un contenido más caro, porque va a haber más gente que va a haber pagado por verlo. Eso quiere decir que tu contenido va a tener más posibilidades de producción. No estoy diciendo ni mejores ni peores, porque con mucha plata puedes hacer algo muy malo y con poca plata puedes hacer algo muy bueno. Pero lo que sí está claro es que en la medida en la que esto haya cambiado, lo que ha cambiado es la capacidad de producción. Aquellos que hacen bien las cosas hoy tienen más posibilidades de distribuir, por lo tanto más posibilidades de tener financiamiento y por lo tanto más posibilidades de hacer cosas interesantes. Y eso se traduce en un buen negocio si lo sabes hacer. Tomando en cuenta todo esto, ¿qué conviene producir hoy? ¿Largo / unitario o series documentales? Yo creo que no hay, no necesariamente la palabra, si me permitís, sería el conviene o no conviene, porque yo creo que cualquiera de los dos, o sea, supongo que cuando me preguntás conviene, me lo preguntás en términos de comerciales o de negocio. Exacto. Yo lo que diría es que depende del proyecto. Más bien, la decisión de una serie, en mi caso voy a hablar, y sé que las plataformas piensan un poco así, porque he tenido conversaciones en donde ciertos proyectos podían ser seriables y no lo fueron. Y básicamente la decisión no está en lo que conviene para el productor o para la plataforma, sino en lo que le conviene al contenido. Mi lógica es, si hay una historia que es viable de contarla episódicamente, dividirla, con lo cual vos tenés que generar dentro de la historia muchos más arcos que arranquen y concluyan y que a su vez dejen la expectativa abierta para el siguiente. O sea, hay un concepto narrativo bastante diferente al unitario. Si la historia lo permite, las series tienen su lugar hoy día y eso está buenísimo. Si la historia no lo permite y tiene que ser contado en un solo episodio, a veces menos es más y podés hacer una gran historia contada en un solo episodio. Está perfecto desde el punto de vista de la producción eso y del potencial comercial que tiene el proyecto, pero no puedo dejar de pensar en que la serie tiene una ventaja enorme sobre el unitario,
en relación a que contribuye a que se controle el churn, la deserción. Justamente recordando, teniendo presente con todos los diferentes actores, me refiero a las plataformas y canales en sentido amplio, con los que has trabajado, capaz que te han manifestado eso. Por eso es que también me interesaba tu perspectiva desde ese lado. ¿Es algo que se pone sobre la mesa? Lo que pasa es que en realidad, para mí, el engagement que vos tengas con la audiencia puede pasar tanto en el unitario, o sea, tener los mismos riesgos en el unitario que en la... Te diré que en la serie tenés para mí un poquito más de riesgo que en el unitario. Pero al final del día, cualquiera de los dos, si son buenos, van a andar bien. Lo que yo sí lo compararía con la diferencia con el cine. Vos en el cine no tenías deserción porque una vez que pagaste la entrada te fumás el bodrio que sea porque estás sentado ahí y le das el tiempo al build-up de la historia porque ya estás predispuesto a eso. Si me preguntas a mí, lo que más cambió es la forma de contar historias, en donde hoy día lo que se le llama el build-up de la historia, si tú no lo haces de forma rápida y efectiva en los primeros 10, 15 minutos, ahí puedes tener una deserción bastante grande. Como productor, ¿no? Que has hecho trabajos desde el sur, que has hecho trabajos en Centroamérica, que has hecho trabajos con Reino Unido también. ¿Vos lográs identificar perfiles de plataformas que sean mejores para proyectos específicos? ¿O lo que haces es honrar vínculos ya establecidos y priorizar a esos lugares para presentar los proyectos? Bueno, yo tengo la enorme suerte de tener vínculo y trabajar hace muchos años con los principales, o sea, con los líderes del mercado, lo que sin dudas abre una puerta muy importante para cualquier proyecto porque básicamente esos líderes del mercado tienen una amplitud de propuesta que hace que prácticamente cualquier proyecto que yo estoy haciendo pueda ser presentable ahí. No quiere decir que lo vayan por supuesto, a comprar, producir, coproducir o cualquier formato que exista. Nosotros lo que sí hacemos es, con ciertos proyectos, tratamos de entender qué tipo de audiencia consumiría nuestro proyecto y en ese sentido terminamos diciendo, bueno, esas audiencias en qué plataformas se encuentran. Y en ese mundo hay plataformas que son mucho más masivas y que abarcan un espectro de audiencia mucho más amplio, y hay algunas plataformas que son un poco más de nicho o específicas. Entonces, cuando un proyecto básicamente puede entrar en una plataforma que ataca a todos, pero a veces esas plataformas no quieren ese tipo de contenido, entonces uno va buscando una distribución un poquito más específica. Pero sí, nosotros trabajamos mucho con las plataformas más importantes hoy del planeta, entonces es por donde empezamos nuestro proyecto, sin dudas. ¿Podemos repasar los proyectos documentales en los que has trabajado? Sí, o sea, rápidamente, nosotros, la primera película que yo hice fue una película que fue sobre donación de órganos. Es una historia muy, muy linda, compleja, pero que está muy bien contada, que fue distribuida inicialmente en HBO y cuando Netflix estaba entrando a Latinoamérica después lo compró. Y fue nuestra primera película cuando Netflix empezaba aquí en Latinoamérica, entonces fue como muy interesante comenzar esa relación ahí, y a su vez con HBO, que es una marca global también muy fuerte. Después hicimos una película local que se llamó Jugadores con Patente. Para Luis, no dijiste el título de esa obra. Perdón, 12 horas, 2 minutos es la historia y está inspirada en una experiencia personal que yo tuve, que fue que mi mamá murió después de un trasplante de corazón, y yo quería contar un poco lo que se vivía detrás de esas historias. Y es una película que cuenta la historia de 5 personas en distintas etapas de una problemática de ese tipo. Muy, muy, muy bonita la película, con lindo mensaje. Después hicimos una película local que se llamó Jugadores con Patente. Después hicimos Gonchi, que es la historia del corredor de autos uruguayo que muere cuando estaba por empezar a correr muere en la IndyCar en su segunda carrera de prueba. Lo estaba haciendo muy bien y tiene un accidente. Una historia también muy, muy bien contada. ¿Sí? ¿Y dónde estuvieron esas películas disponibles? Bueno, Jugadores con Patente fue una película más local. Gonchi es una película que se estrenó a nivel global en Netflix. Tuvo su estreno en salas en Uruguay y después se hizo un estreno mundial en simultáneo en Netflix en todo el mundo. Después hicimos la película Teros, Sueño Mundial, que cuenta la historia de
es cuando el equipo uruguayo de rugby amateur, el único amateur que iba a competir en el Mundial del 2015 de Inglaterra, clasifica al Mundial, y lo que hicimos fue un paralelismo entre la preparación de Uruguay, Fiji, Australia, Inglaterra y Gales. Entonces la película viaja por todos esos países. Para los amantes del deporte es una historia que está muy buena y se estrenó en ESPN. Luego hicimos Perú Tesoro Escondido, que fue nuestra primer gran mega producción sobre naturaleza y viaje y recorrido y culturas. Es una película que recorre todo Perú, todas sus regiones. Esa se estrenó a nivel global también en Netflix, después de un estreno en cines en Perú. Después hicimos la película de Alexis Viera, que es una historia de un jugador de fútbol que recibe 2 disparos, le habían dicho que no iba a volver a caminar y logra volver a caminar. Esa se estrenó en cines en Colombia y en Uruguay, y luego en Netflix a nivel global. Después de eso hicimos la película Para Siempre Chape, una película muy especial para mí. Es la historia de la tragedia de Chapecoense, el club de fútbol que de la 4ª división del fútbol brasilero llega a la final de la Copa Sudamericana, y cuando estaba yendo a competir a Colombia, su avión tristemente se estrella y sobreviven 6 personas de 77. Y esta es la historia de cómo ese club llega a ese punto y a partir de ahí logra reconstruirse. Se estrenó en cines en Colombia y en Brasil, y luego se estrenó en Netflix a nivel mundial. Después de eso hicimos la película Guatemala, Corazón del Mundo Maya, muy parecido a lo que era la película de Perú. Esa película se estrenó en cines en Guatemala y algunos países de Centroamérica, y luego en Netflix también a nivel global. Después hicimos la serie Andes Mágicos, es una coproducción que la hicimos al principio con Alemania. Es una serie que recorre los Andes de sur a norte, desde la Tierra del Fuego hasta Venezuela. Hicimos una primera temporada con una productora alemana que nos asociamos. Ellos tenían los derechos para Alemania y Francia y nosotros a nivel global. Y se estrenó en Netflix. Se transformó en un éxito muy particular que nos llevó a hacer una segunda temporada, pero esa vez la hicimos solo nosotros con Netflix, también para nivel global. Después de eso estrenamos la película El invierno más frío. Es un recorrido por Auschwitz, Majdanek, Varsovia. Una película que la verdad que quedó muy, muy buena, que trata el tema del holocausto desde un lugar un poco diferente al habitual. Esa película se estrenó en National Geographic. Luego hicimos otra serie que se llamó El Poder de los Centennials, que está muy buena, que esa fue de estreno gratuito en YouTube y después estuvo en Amazon Prime. Y después estoy tratando de ir rápido y no olvidarme, pero bueno, creo que las dije a todas. Puede ser que me haya olvidado de una que no me estoy acordando ahora, pero creo que las dije a todas. Y bueno, ahora hicimos todo, una ficción, que esa no la dirigí yo, es una ficción de Adrián Caetano, es el primer original de Netflix producido en Uruguay, que se va a estrenar a nivel mundial ahora en un tiempito. Y bueno, y ahora estamos en otros proyectos también. Perfecto. Los proyectos estos han sido todos increíblemente desafiantes, han contado con diferentes presupuestos, con diferentes actores, coproductores, como vos narrabas rápidamente. Yo sé, porque ya hemos charlado muchas veces, que has sido brillante en cómo armar el puzzle monetario de los proyectos. Y a medida que van aumentando los presupuestos de los proyectos, hay nuevos desafíos y también hay nuevos resultados. Vos ahora estás por entregar un nuevo proyecto que es uno de los más desafiantes, más ambiciosos y más caros que has hecho. ¿Podés contarnos un poco sobre eso? Sí, es un proyecto bastante particular. Como bien decís vos, en la medida en la que hemos ido avanzando con la productora y en la medida en la que yo he ido desarrollando mis nuevas películas y mis nuevos proyectos, obviamente uno se vuelve más ambicioso en las ganas de poder contar cosas que tal vez son más difíciles para otros o para otras productoras o para gente que está empezando. Entonces, dicho de una manera deportiva, uno empieza a jugar en las grandes ligas y obviamente tiene que estar a la altura. Y eso empieza a abrir las puertas de una cantidad de cosas. En este proyecto, por ejemplo, nos vienen a buscar, me vienen a buscar a mí, empezamos a hablar y yo termino transformándome en un coproductor con ellos. Y lo que terminó pasando era que era un proyecto muy ambicioso, muy caro, con una inversión muy cara.
Y básicamente lo que nos permitió este proyecto fue acceder a cosas que son difíciles de acceder. Básicamente vamos a explicar de qué estamos hablando, porque si no la gente no va a entender nada. Por favor. Pero es un proyecto que cuenta la historia del Campeonato del Mundo del 2002 en Corea y Japón, donde Brasil sale campeón del mundo. Es el pentacampeonato de Brasil. Brasil venía de ganar la Copa del Mundo del 94, perder la final del 98. Todos pensábamos que Brasil básicamente iba a jugar todas las finales de los mundiales de ahí en más, pero esa fue la última final que jugó, la del 2002, y el último campeonato que ganó. Con una generación dorada, donde tenía Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Cafú, Roberto Carlos, Rivaldo, o sea, era una generación de mega estrellas. El otro día hacía el raconto y en 9 años ganaron, 3 de ellos ganaron 5 o 6 balones de oro como mejores jugadores del mundo en esa época. Una locura. Era una locura. Entonces, ¿qué pasó? Obviamente esas películas tienen otros desafíos, porque acceder a esos jugadores, acceder al archivo de la FIFA en este caso, bueno, todo es más caro, todo implica más producción. Es una película que se filmó en Inglaterra, Turquía, España, Francia, Italia, Brasil, en varias ciudades. Y bueno, nada, la verdad es que en realidad son proyectos complejos, pero que uno lo que va haciendo es, y lo que fui aprendiendo es buscar la forma de ensamblar todo. En este caso tenemos unos socios ingleses, que son quienes desarrollaron el proyecto inicialmente. Y nada, después lo que hicimos fue venderlo en asociaciones con distintas plataformas dependiendo de la región. ¿Cuáles van a ser esas plataformas? Bueno, yo puedo decir... Digo, por los escuchas, para que tengan una idea de dónde pueden consumir esta obra, que tiene working title o título definitivo. Sí, la película se llama Brasil 2002, la verdadera historia, y eso es porque está contado desde el punto de vista de los jugadores. Primero, que todos ellos son parte de la gran mayoría de la película, y segundo, porque contamos con un material inédito, que es el material de Giuliano Belletti, que básicamente es un jugador de ellos que tenía una camarita y filmó todo el mundial desde adentro, desde el locker room, como dicen. Entonces, la película, puedo decir las plataformas que están confirmadas, hay otras que todavía no lo anunciaron ellos y yo no tengo la autorización para decirlo, pero ViX Plus, que es la plataforma de Univision y Televisa, que lanza ahora en 2 meses en todo el mercado de habla hispana, tiene la distribución y es productor para todas las Américas, excepto Brasil. En Brasil se va a estrenar una plataforma muy, muy importante, no puedo decir el nombre aún. En Europa... Todos podemos inferirla, pero no la digamos, la podemos inferir fácilmente, pero no lo decimos. Yo no dije nada y no puedo decir nada, pero afortunadamente va a tener una pantalla muy importante. En Europa se va a estrenar en Sky, que tienen toda esa división de Sky Dogs, que son muy, muy importantes en Reino Unido, Italia, creo que Francia también, no quiero cometer un error ahí. Después hay otros compradores, Viaplay para los países nórdicos y bueno, hay distintas regiones. Hay una plataforma muy importante que lo va a estrenar en Asia, que también es una plataforma que está lanzando ahora en unos meses. Así que nada, es un proyecto que también para nosotros es un poco particular, porque era un presupuesto muy grande y logramos armarlo en distintas regiones. Yo por lo general iba tal vez más a lo global de entrada, pero en este caso por las características se terminó dando de esta manera. Con ya 11 años como director, ¿estoy bien? ¿11 años ya como director? Sí, exactamente, sí, 11 años. Con 11 años como director, con todas estas millas aéreas arriba, con el kilometraje, ya trabajando en documental y ficción, ¿hay diferencias de precio a la hora de adquirir contenido por parte de las plataformas cuando es documental y ficción? Porque, doy contexto, pensando en varios de los fondos que tiene América Latina, en general los fondos que tiene el desarrollo documental son más bajos que en el campo de la ficción. ¿Esta es una constante del lado de la compra, Luis? Bueno, por supuesto que el valor de compra tiene que ver al final del día con el valor de producción. El género documental es un género que eventualmente puede ser más barato de producir que la ficción. Digo eventualmente porque una serie documental, no puedo decir nombres, pero puede costarte $500,000 por episodio y de repente una película de ficción te puede costar $1 millón, o 2 millones, o 3 millones. Entonces en realidad es relativo, pero para contestar a tu pregunta, lo que te puedo decir es que el valor de compra por lo general está asociado al valor de producción y quien vende lo que hace, como en cualquier negocio del planeta, es intentar
tener una rentabilidad por encima de ese costo de producción. Esa lógica es el juego que hace el comprador y el vendedor, que sin saber exactamente uno y otro, los estándares de la industria te llevan a entender lo que vale algo y lo que no vale algo. Básicamente va por ese lado. Después hay otros esquemas en donde obviamente una plataforma, si es coproductor o productor, está directamente metido en el presupuesto, en la producción, y en ese caso el productor y el director y el escritor, cada uno tiene sus ingresos definidos por otros parámetros que tienen que ver con esa producción particular. Como vos tenés una gran capacidad didáctica, me imagino que nos pueden estar escuchando directores que están comenzando a dar sus pasos de internacionalización. ¿Cuáles son los consejos, los tips que les darías a la hora de buscar justamente que esos proyectos escalen y que puedan llegar a las mesas de importancia con sus carpetas, con sus ideas? Lo que pasa es que ahí, primero que nada, como toda la vida, hay que ser cuidadoso a la hora de dar consejos. Yo lo que puedo dar es compartir experiencias y lo que me ha pasado a mí. Yo lo primero que digo es que para hacer cosas hay que hacerlas. Y aunque parezca una obviedad, mucha gente está con ideas, pero no las hace. Lo primero que hay que hacer es convencerse si uno realmente tiene algo entre manos que vale la pena y tratar de hacerlo. Ese es como el primer punto que yo hice y me funcionó. Lo segundo es ser muy honesto y muy humilde y no casarse con sus propias ideas simplemente porque son de uno y porque el orgullo le hace decir, esto es lo mejor del mundo. Hay veces que las ideas son buenas, hay veces que las ideas son malas. Pero lo más importante es, y ahí es donde ubico la humildad, es entender realmente el mercado y las audiencias para entender si lo que uno está pensando y lo que uno quiere hacer se adapta y se condice con esas audiencias y las exigencias y lo que el mercado quiere. ¿Por qué? Porque como te expliqué al principio de todo esto, al final del día quien va a poner la plata, si es una plataforma, la va a poner si hay una audiencia dispuesta a mirar tu contenido. Entonces, lo primero es hacer, lo segundo es ser humilde, lo tercero es entender el mercado, y lo cuarto es tratar, esto sí es una recomendación, de entender que hoy el mercado es global, dejó de ser local, y que cuanto más globales o universales sean tus historias, más fácil va a ser y más probable va a ser que las puedas distribuir a nivel global. Con eso es que cerramos esta entrevista. Muchísimas gracias, Luis Ara. Siempre un placer dialogar con vos. Te deseo el mayor de los éxitos en todo lo que se viene y no veo la hora de ver este documental sobre la última selección brasilera ganadora de la Copa del Mundo. Muchas gracias, Emilio. Como siempre es un placer charlar contigo y estoy a las órdenes para lo que sea. A mí la gente me puede preguntar lo que sea. Yo soy bastante accesible en ese sentido. Trato de contestar todo, si es por Instagram, por redes, por teléfono, por lo que sea, porque creo que la industria, si crece, crecemos todos, así que ojalá que sirva para algo. Muchísimas gracias. Arriba. Si disfrutaste o te resultó útil este podcast, suscríbete y compartilo. Si quieren seguir con el diálogo, me pueden ubicar fácilmente en Twitter en @MiguelDobrich, donde mandas una producción de Dopcast para Todo TV News. Nos escuchamos pronto.